La doctora de Campos, la violencia es parte de nuestra vida, ya sea que la veamos desde lejos, la leamos o la padezcamos, de tal manera que la violencia es compleja en sus expresiones y tiene multicausalidad por la cual todos somos partícipes. Esto es bien importante. Ya vamos a ver que lamentablemente en nuestro medio tenemos un concepto lineal sobre la explicación de la violencia, una explicación causa-efecto. En cambio, si tenemos la idea de que la violencia es multicausal, esto nos permitiría tener otro abordaje y otros conocimientos. También la violencia ha sido abordada por diferentes formas del saber humano, tanto a nivel del arte como al nivel de la ciencia, lo cual, si nosotros lo podemos valorar en su dimensión, es muy importante porque nos permite tener diferentes conocimientos por las facetas que la violencia verdaderamente tiene. Y empecemos por cómo el arte ha visto la violencia. He tomado como ejemplo una novela que fue escrita por Roberto Louis Stevenson a finales del siglo XIX, que se denominó El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En esta novela, Stevenson plantea la figura de un científico que, preocupado por esa doble situación del hombre, que tiene partes buenas y partes malas, inventa una pócima, un brebaje, que le permite al individuo separar su parte buena y su parte mala. La parte buena se queda como el Dr. Jekyll y la parte mala surge como Mr. Hyde. Lamentablemente, en estos experimentos que él hace, se toma la pócima, aparece la parte negativa y en su violencia mata a bastonazos a un lord de Inglaterra, lo mata, y eso le genera una culpabilidad que lamentablemente ya él no puede, porque la pócima, como en todas las novelas y en todas las películas, tiene su límite, y resulta que un cierto componente de la pócima ya no lo puede conseguir y él se queda en el personaje negativo de su personalidad. Al verse de esta manera no tiene más opción que suicidarse y así terminar con esta parte negativa. Traje como representativo de la literatura esta novela porque en Europa hizo todo un periodo de conocimiento sobre esa doble situación de la personalidad. En el arte plástico, también la parte de la violencia ha sido tratada por diferentes pintores, pero a mí me llama la atención la posición que tenían todo el grupo de los surrealistas. Los surrealistas, la idea principal era tratar de unir el concepto onírico, los sueños, con la realidad, de tal manera que andaban buscando un símbolo que representara esa situación de la violencia. Y se encontraron con la figura mitológica del Minotauro. El Minotauro era un ser que tenía la cabeza de toro y el cuerpo de hombre. Es curioso que en la mitología griega apareciera el Minotauro porque quizás es el primer momento en donde se habla de una zoofilia, porque el Minotauro fue hijo de la esposa de un rey que tuvo relaciones sexuales con un toro.
de tal manera que de esa unión entre un animal y un ser humano fue que nació el Minotauro. Entonces, para los surrealistas, el hablar del Minotauro era representar esa doble situación que se da en el ser humano de lo tremendamente violento o bestial y la parte humana buena. Aquí les he traído dos representaciones, una obra de Picasso en la cual representa esta bestialidad en el momento de una relación sexual, es decir, relacionando parte de la bestialidad unida a lo más humano como es una relación coital. Y luego también en el arte otra faceta como es el cine. Acá me pareció muy interesante presentar la visión que tenía el director de cine Stanley Kubrick cuando dirigió la película La Naranja Mecánica, allá por 1971, en el cual se plantea la violencia delincuencial juvenil, ¿verdad? Era un grupo de jóvenes ubicado en Inglaterra que todas las noches salía a golpear mendigos, a robar, a hacer violaciones sexuales, y Alex, el que dirigía el grupo, también maltrataba a sus compañeros de pandilla, a tal grado que estos llegaron a un momento en que lo delataron a la policía y la policía lo tomó preso. Lo interesante en la película es que presenta por primera vez un tratamiento de modificación de conducta. Entonces lo presentan como el programa Ludovico, en el cual prometía que la persona que se sometía a este tipo de tratamiento en 2 semanas podía estar liberado de esta problemática. Realmente la película es muy fuerte, tan es así que en Inglaterra fue prohibida y se permitió su presentación en los teatros hasta el año 2000. Acá sí la pudimos ver en el 73, y realmente se ha convertido en una película de culto. Una película de culto es aquella que tiene un grupo de seguidores que la ven como un ícono frente a el tema que presenta. Volviéndonos ya a la parte de la ciencia, ¿cómo ve la ciencia el aspecto de la violencia? Desde las ciencias sociales, la violencia tiene que ver con el ejercicio del poder. Ejerce violencia aquel que tiene un poder mayor y su acción en contra de la dignidad y de los derechos humanos. Desde las ciencias penales lo que interesa es el cometimiento de un delito y cómo van a ser sancionado aquel delito. Desde la religión es el alejamiento de la divinidad, el comportarse con situaciones de pecado. Desde la salud pública, que tiene una alta incidencia y genera lesiones, que son la causa de alta mortalidad y morbilidad. Y desde la psiquiatría el interés es conocer las causas de la violencia, su tratamiento y rehabilitación. De tal manera que ustedes ven, hay diferentes facetas desde las cuales se ha tratado de dar una explicación al problema de la violencia. Ninguno de ellos, podemos decir, explica en totalidad qué es la violencia. Si nosotros nos ubicamos aquí en nuestro país, tenemos una larga data de problemas de violencia. La historia nos comenta, por ejemplo, a finales del siglo XIX, toda la problemática cuando a las poblaciones indígenas se les quitaron sus tierras comunales y ejidales. Posteriormente apareció el dominio militar, aparecieron los acuerdos de paz que limitaron un tanto
el daño a los derechos humanos, pero luego aparecen todos los problemas de la violencia delincuencial. Si nosotros somos claros al respecto de esta situación, vemos que la violencia en nuestro país no es producto de una sola situación, sino que es producto de todo un proceso histórico que hemos tenido de larga data. Y lo vamos a comprobar con algunos datos estadísticos que traigo. Uno de ellos son los homicidios. No me interesa tanto cómo ha sido el proceso de la cantidad de homicidios a lo largo de los años, sino que esto que he traído aquí marcado en rojo. Vean ustedes que desde el año 60, 65, 70, la tasa de mortalidad por homicidios en el país era alta, lo cual nos indica que tenemos más de medio siglo de estar presentando tasas de homicidio altas. Vean ustedes la del 65, 25.4, el 60-30, el 70-34, es decir, se mantiene a lo largo del periodo previo a la violencia de la guerra civil, como también de la violencia delincuencial que tenemos en este momento. Veamos los suicidios. También el 60 tenemos 11.4, 65, 7.5, 70, 10.4 y así nos mantenemos a lo largo de los años. ¿Por qué traigo este dato? Porque si nosotros comparamos la información que tiene OPS, es que en el 65 nosotros ocupábamos el segundo lugar en Latinoamérica de homicidios y el cuarto lugar en suicidios. Y 5 años más tarde, en el 70, subimos al primer lugar de homicidios y al segundo lugar de suicidios. Esto preocupó enormemente a OPS porque se tenía el concepto de que aquellos países que tenían alta cantidad de homicidios tenían una baja cantidad en suicidios, y lo contrario, países que tenían alta cantidad de suicidios, los homicidios eran menores. En El Salvador, ambos indicadores estaban altos. Solo Puerto Rico tenía ese mismo comportamiento. Entonces, en el 74, OPS intentó hacer un estudio aquí en el país para valorar cuáles eran las razones por las cuales en nuestro medio ambas situaciones estaban altas. Lamentablemente, no sé por qué motivo, yo me retiré del país, ya esos datos, el manejo de la información que se había enviado no se logró, porque hubiera sido interesante conocer desde aquel momento, en el 74, cuáles eran los factores de riesgo que estaban sucediendo en nuestro medio para tener ambas situaciones en los primeros lugares en Latinoamérica. Por lo tanto, de lo que hemos venido planteando, si vamos a hacer un análisis integral de la violencia, es necesario partir de 4 características básicas. La primera es que el ser humano se le tiene que ver desde la visión antropológica. En segundo lugar, que la violencia no está sola, sino que es producto de todo un continuo que se empieza como agresividad, continúa con la impulsividad y termina con la violencia. El otro elemento a tomar en consideración es la ecología de la violencia. Si nosotros hacemos caso a la etimología de la palabra ecología,
eco es casa, logos es información o datos. Es decir, es la casa, el entorno que rodea la violencia la que tenemos que tomar en consideración, y eso mismo nos permitiría, como cuarta situación, ver que si siempre como fin la violencia tiene es hacer el daño, pero cambian los actores y los escenarios. No es lo mismo hablar de violencia intrafamiliar que hablar de violencia social o de violencia del Estado. Es cierto, todas generan un daño, una lesión, pero son actores diferentes los que la ejecutan y son escenarios también diferentes donde se lleva a cabo. Por ello, empezamos con la primera apreciación, que es la aproximación antropológica del ser humano. Tradicionalmente hemos tenido aquella visión reduccionista de hablar como biopsicosocial. Lamentablemente esto limita la apreciación global del ser humano y por ello, por lo menos en el área de la salud mental y de la psiquiatría, preferimos tener una conceptualización psico-axio espiritual, socio, ideológico, cultural y ecológico. Lo biológico es evidente, tenemos un cuerpo, un soma, que nos da la vida, pero en la parte psico no solamente se queda en el proceso mental del pensamiento, del juicio, de la memoria, sino que también tenemos una parte axiológica, es decir, toda una gama de valores que permiten al ser humano hacerle frente a la vida. Valores que no tradicionalmente, como se dice, son los valores éticos, sino que el ser humano también tiene valores hedónicos, estéticos, cívicos, religiosos. La persona que tiene mayor cantidad de valores en todas estas áreas es la persona que más fácilmente puede adaptarse a la realidad. En cambio, una persona con pocos valores va a tener rigidez para enfrentarse a la vida, van a ser poco flexibles. Y luego la parte espiritual, no confundirla con religiosidad, sino que la espiritual implica aquella intención de trascendencia que tiene el ser humano, ir más allá de su presencia, y no la religiosidad que implicaría la relación que tiene con una divinidad, y que en algunos momentos la misma religión puede ser una inductora a la violencia. Todas las guerras por religión que tenemos actualmente nos alejarían del concepto de salud mental. Luego viene la parte social, cómo está configurada la sociedad, la parte ideológica, no solamente la ideología, llamémosle así, política. La ideología es aquel conjunto de ideas que le permite a la persona hacer una valoración de la realidad que vive y tomar cuáles son los mejores comportamientos hacia eso. De tal manera que todos, de alguna manera, tenemos una concepción ideológica que nos permite enfrentarnos a nuestro diario vivir. Y luego la cultura, que es el acervo de tradiciones, valores, etcétera, etcétera, que tiene una comunidad. Y por último, la parte ecológica. El ser humano no vive en solitario, siempre está rodeado, su familia, sus amigos, el trabajo, etcétera, que es lo que lo convierte como un ser ecológico. De tal manera que para entender la violencia tenemos que tener claro que el ser humano es esta múltiples factores que conforman su personalidad. Simplemente para hacer un énfasis en el aspecto ecológico, evitar el enfoque lineal causa-efecto es básico para entender la violencia. ¿Por qué razón? Porque
en su interrelación tiene elementos personales, colectivos, interpersonales, intrapsíquicos, ambientales, sociopolíticos, históricos, económicos, que se conjuntan para permitir la manifestación de la violencia. Como uno de los 4 elementos que debíamos de tomar en consideración, les decía, es el continuo agresividad, impulsividad o impulso y violencia. Vamos a comenzar tratando de explicar un poquito qué es la agresividad. Hay múltiples definiciones, yo les he traído esta, que es un rasgo inevitable y genéticamente determinado. Es decir, partimos de que es una cuestión que todo ser humano va a tener. Y que es la disposición del individuo formada por un conjunto de tendencias o impulsos que se van a traducir en conductas. Es decir, conducta ya es lo que uno puede ver, lo que uno puede identificar. La agresividad es una cuestión interna, es la disposición que va a tener el sujeto en su interioridad para cometer el acto. Estas conductas pueden ser reales o imaginarias, dirigidas a controlar, dominar, dañar, destruir, contrariar o humillar a los otros. Es decir, hay una finalidad de ir en contra de un congénere o de objetos. Por lo tanto, la agresividad se origina en el displacer, la insatisfacción y el dolor. Todo el mundo, todos los seres humanos queremos estar en el placer, evitamos el dolor, evitamos las situaciones desagradables. Por lo tanto, la agresividad se va a originar en la parte contraria de esa situación placentera, en donde va a estar la insatisfacción y el dolor. Por lo tanto, la agresividad tiene una relación muy cercana con la frustración, y la violencia no existiría sin la agresividad. La agresividad es el sustrato sobre el cual se va a originar posteriormente el acto violento. Diferenciamos agresividad de agresión. Agresión es el acto, o sea, la conducta que le va a permitir adaptarse al sujeto hacia ese medio. Por lo tanto, es una situación adaptativa con la intención de evitar que una persona ajena o extraña, sea persona o sea acto, le vaya a causar ese daño, ese dolor, esa insatisfacción. Por lo tanto, como es una conducta adaptativa, es algo que se puede ritualizar. Nosotros podemos dar pautas de cómo manejar la agresión. Esas personas tremendamente impulsivas, que manejan mal su ira, su cólera, pueden aprender a ritualizar ese comportamiento de agresión. Para explicar la agresividad han existido varias maneras desde el punto de vista científico para explicarlas. Voy a tratar de que quede un tanto claro lo que propone cada una de estas teorías. La primera, la neurobiológica, es la que actualmente está teniendo mucho más auge, posiblemente por la cantidad de avances tecnológicos que se tienen. La psicodinámica, que tiene mucho más tiempo, aproximadamente principios del siglo pasado. La etológica,
la teoría de frustración-agresión y luego el aprendizaje social. La neurobiológica. Todos se nos ha enseñado que en el cerebro radica la capacidad de pensar, de razonar. Acuérdense que durante la Ilustración, Descartes acuñó aquella frase que dijo: pienso, luego existo. Por lo tanto, toda aquella cantidad de información dada por todos los pensadores hacían ver que el hombre ya tenía solucionada su relación con el medio. ¿Por qué? Porque era una persona que razonaba, que pensaba, que iba a buscar alternativas. Pero a través de la evolución se ha visto que ese cerebro no es solamente para pensar, sino que tiene otros elementos constitutivos que implican ese proceso evolutivo desde los reptiles hasta el hombre. Ponen como ejemplo del cerebro esas grandes ciudades que tienen muchos años de funcionar, que en el centro de la ciudad están los edificios viejos, luego hay un perímetro en el cual se van construyendo edificaciones diferentes a la del casco de la ciudad y por último los más nuevos. Lo mismo sucede con el cerebro. En el cerebro existe un cerebro reptil, que es el más primitivo, y alguien pensará, bueno, ¿y por qué todavía existen resabios del cerebro reptil en el ser humano? Por el proceso adaptativo son partes del cerebro reptiliano que le ha permitido al hombre adaptarse al medio. ¿Por qué? Porque ahí están los centros de la respiración, la modulación de la glucosa, el ritmo cardíaco. Por lo tanto, es lo más primitivo que tiene el individuo en su cerebro. Luego aparece otra capa en el cerebro, que es el de los mamíferos primitivos, y por último el neocórtex. Son tres cerebros en uno, como aquellas matruscas rusas, que son muñecas que van una sobre la otra y la otra. En teoría, los tres cerebros tienen que estar en sintonía para trabajar, pero se ha visto que esa situación no se da. Aquí les traigo únicamente un resumen de lo que vamos a encontrar en el cerebro reptil. Es el tronco encefálico y es un cerebro sin conciencia ni memoria. Es tremendamente estereotipada todas sus funciones. En el del mamífero, y ojo con esta parte, está el sistema límbico, el hipocampo, la amígdala, tálamo, hipotálamo. Y lo más importante, es la base de la integración de las emociones. Las emociones actualmente están tomando un auge tremendo en el estudio de la conducta humana. Permite los procesos de memoria relacionándolos con sus correspondientes referencias. Por ejemplo, en la amígdala se sabe que ahí es donde se guarda todas las memorias de tipo emocional. Entonces es mentira que uno vaya a olvidar una acción que haya implicado emoción. Va en contra de la conceptuación religiosa que dice que uno tiene que poner la otra mejilla para que le peguen, como que se olvida que le acaban de golpear una mejilla. La amígdala no olvida. La amígdala va a recordar siempre, junto con el hipocampo, todas las acciones afectivas que ha tenido el sujeto. Por eso es la base de la integración de las emociones. Y el neocórtex, la que cubre toda la superficie del cerebro, a nosotros dentro del proceso de pensamiento nos interesa más la corteza frontal. Aquí es donde el ser humano va a integrar, va a planificar,
va a ver qué es lo que le conviene o no le conviene. Por lo tanto, para mucho investigador dice que en la corteza prefrontal se encuentra el superyo, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, y otros lo comparan con, en el corteza prefrontal está la parte buena del individuo y también la parte oscura, el Darth Vader que todos tenemos al momento de pensar en una situación específica. El sistema límbico entonces es común a todos los mamíferos, es lo que permite en un momento determinado la acción agresiva y también está propenso a ciertas estimulaciones con neurotransmisores, por ejemplo la serotonina. Se ha visto que cuando está baja existen más posibilidades de suicidios, de depresiones, algunas de ellas se ven manifestadas por conductas violentas. Un importante hallazgo últimamente es, al momento del estrés, ustedes saben que se libera la cortisona o cortisol. Este es una sustancia que va directamente a la amígdala y al hipocampo y daña las células que lo conforman. Por lo tanto, mientras más joven el ser humano esté expuesto al estrés, más daño va a causar en estos sitios anatómicos. De ahí que un niño que está siendo sometido a constantes violaciones, violencias, agresiones, esta parte del sistema límbico se va a ver dañada y se va a ver reflejada en la adultez en lo que se ha denominado el pobre manejo de la frustración. Van a ser personas que en nuestro medio le conocemos como de mecha corta. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de manejar adecuadamente este estímulo. Pasemos rápidamente a la teoría psicodinámica. Parto de un hecho bien importante. Tanto el psicoanálisis como la psicología dinámica aceptan que todo proceso mental está basado en hechos biológicos. Si recordemos, Freud, cuando empezó su carrera como médico, empezó haciendo estudios de embriología. Posteriormente se fue para Francia con Charcot a ver toda la parte neurológica, pero él nunca se pudo separar de su conceptualización de que lo biológico tiene una alta frecuencia en el aparato mental. Y entonces estructuró el concepto de que el ser humano tiene dos pulsiones, lo que denominó el instinto de vida o eros, y a la energía que provoca este instinto le llamó líbido, y la contraparte era el instinto de muerte o la agresividad, cuya energía se le llama tánatos. Generalmente ambos instintos van de la mano. Cuando hay situación amorosa o erótica, siempre hay algo de agresividad, siempre hay algo de violencia, y él ponía el ejemplo de la acción coital. En la acción coital tanto hay un efecto erótico como una pulsión de tipo agresivo. Los movimientos de penetración, los movimientos de tomar a la pareja es con fuerza, de tal manera que los dos instintos siempre están de la mano. El problema es cuando el instinto de muerte es el que va a dirigir muchas de las acciones. En este momento Freud plantea, bueno, ¿qué va a pasar con ese instinto de muerte? ¿Se queda dentro del sujeto o cuál va a ser su salida? Y él nos dice que pueden tener tres canales para manejar el instinto de muerte. Uno, dice, se va al superyo, que es donde guardamos todas las normas, todas las reglas, todas las leyes sociales, y que sale con comportamientos sádicos masoquistas.
Vean ustedes con las pandillas. En las pandillas, el hecho de desmembrar, de descuartizar a una persona tiene un componente sádico, ¿verdad? Goza con el hecho de causar ese daño. Pero también ese instinto agresivo se puede quedar en el yo, que es el aparato que nos mantiene en contacto con la realidad, y a través de un mecanismo de defensa que se llama la sublimación, podemos convertir ese aspecto dañino que tenemos internamente en algo socialmente adecuado. Y ahí tenemos el ejemplo del médico. Los cirujanos, los ortopedas, son tremendamente agresivos en el momento de operar. Cortan, suturan, ponen tornillos, taladran, de tal manera que ahí hay tremendo comportamiento agresivo, pero a través de comportamientos que socialmente son aceptados. Otra forma de manejarlos es la desviación de esa agresividad en el proceso laboral. Un obrero activo, dinámico, con fuerza, es agresivo. Y es posible que logre las metas que le están poniendo. O un deportista. Se pone metas de superar todos los retos que tiene. Esa es una forma de desplazamiento de la agresividad. Por lo tanto, la agresividad cambia un poco al final de la teoría psicoanalítica, en donde ya no solamente destrucción o daño, sino que también puede ser manejada en función del beneficio del individuo y de la sociedad. La teoría etológica. La teoría etológica principalmente fue elaborada por Konrad Lorenz. Se recuerdan ustedes que fue premio Nobel de Medicina del 73, Desmond Morris, que escribió aquel libro El mono desnudo, en los cuales hablan de que existe una agresividad intraespecífica y una agresividad extraespecie. Dentro de la agresividad intraespecie, los animales luchan por comida, por sexo, por poder dentro de su especie, pero nunca matan. ¿Por qué razón? Porque la agresividad etológicamente vista es ritualizada. Cuando un animal está perdiendo en la lucha, por ejemplo, por poseer a una hembra, se da vuelta, da la espalda, eso es un indicativo para que el contrario lo deje de atacar. En cambio, en el hombre no tenemos esto. En el hombre no tenemos una ritualización. Ahora, la agresión extraespecie se ve en los animales, pero únicamente es para subsistir. Matar a otro animal para alimentarse, pero no por el hecho de disfrutar de el matarlo. Pasamos a la teoría de la frustración. Disculpen que voy rápido, pero por cuestión de tiempo vamos a hacerlo así de rápido, en donde la frustración es una agresividad en donde el individuo o los grupos se ven envueltos en estrés. Por lo tanto, la frustración es un estado psíquico y emocional que se produce cuando encuentran obstáculos que impiden la satisfacción de sus necesidades. Vean ustedes cómo esto explica que cuando una persona tiene hambre, que tiene limitada su subsistencia, agrede para conseguir el alimento. Una persona pobre, con mucha carencia, con mucha necesidad de alimentarse, rara vez va a ir a un lugar a pedir, por favor, regáleme un poco de comida. Muchas veces va a utilizar la agresividad, la agresión, para conseguir lo que en ese momento necesita, que es el alimento. También podemos reaccionar con agresividad ante los insultos. De tal manera que esta teoría de la frustración
nos puede explicar varias de las situaciones que estamos viendo en nuestro medio. Importante es que cuando existe frustración, provoca enojo, ira o rabia y luego la agresión. Es decir, es un continuo. Rápidamente, la del aprendizaje o conductista, el individuo aprende a ser violento. Todo lo que lo rodea le está indicando que es la única forma que se tiene para lograr ciertos objetivos. Entonces, para los conductistas no existe nada internamente al sujeto, sino que todo se lo da a la sociedad a través de los medios de comunicación, de las figuras de autoridad que tiene a su alrededor, de la escuela, de los amigos, de los vecinos. Por lo tanto, la agresividad es un mecanismo adaptativo. La agresión se puede ritualizar. La agresión es un hecho personal. La violencia es un hecho social. La persona es la que provee las capacidades para la violencia y la violencia puede ser parte de un impulso personal que se llama agresión, razonable bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, si a mí me ponen una pistola o un cuchillo para atacarme, yo puedo ser violento. Entonces, no necesariamente el concepto violencia va a ser totalmente negativo. ¿Qué es la impulsividad? Que sería la segunda parte de la agresividad. Es un estilo de acción sin planificación previa. La persona se deja ir. Es aquello que se dice primero pega y después pregunta. Esa es la impulsividad. Es la dificultad para resistir un deseo o motivación sin tener en cuenta si dicha acción es perjudicial para sí o para los otros. No razona, es simplemente una situación que se tiene que dar. ¿Qué es lo importante de tener claro sobre la impulsividad? Que dentro de la clasificación de los trastornos de personalidad y de la conducta hay ciertas patologías caracterizadas por la impulsividad y ahí tenemos el trastorno disocial de la personalidad, los trastornos de inestabilidad emocional de la personalidad, tanto de tipo impulsivo o de tipo límite o borderline, los trastornos explosivos intermitentes. Esto anteriormente se le conocía como la personalidad epileptoide. ¿Por qué? Porque son explosiones que no se manifiestan como convulsiones, sino que como comportamientos impulsivos de mucha agresividad. Y luego una parte importante de la impulsividad son los trastornos de los hábitos y del control de los impulsos, el juego patológico, la piromanía, la cleptomanía, la tricotilomanía. Y entramos al concepto. Fíjense que hemos tenido un largo periodo para llegar a la violencia, pero es importante tener todos estos pasos para entender que la violencia no es tan sencilla, no es tan fácil, y por ello he traído dos definiciones. Una de un antropólogo que dice es toda relación social, individual o grupal sobre la base de una originaria relación asimétrica. Esto es lo que me gusta de esta definición, que plantea una relación de asimetría. Implica una situación de poder de alguien que es más fuerte con alguien que es más débil, que se constituye en la norma de comportamiento que configura los términos de dicha relación, sea coyuntural o permanente. Es decir, en la familia, el esposo agrede a la esposa, los papás a los hijos. Y la otra, que es la de la OMS, que dice que es el uso intencional, y aquí la palabra clave es intencional. Hay intención de causar un daño
Es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades, y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte. Entonces, uniendo las dos definiciones en una, hay una situación jerárquica de dominio, un poderoso, un débil, y de la OMS es que hay una intencionalidad por hacer un daño. Tipología de la violencia para la OMS: la autoinfligida, en donde está el comportamiento suicida, y las autolesiones o el automaltrato. Por lo tanto, vean ustedes que OMS le interesa toda la gama de situaciones violentas. Inicia con el suicidio, la interpersonal, que puede ser familiar o de pareja, en donde puede haber una agresión a menores, a la pareja, a ancianos; la comunitaria, que tiene que ver con conocidos, es decir, el entorno que tiene la familia o extraños; y la colectiva, que son grupos más grandes, que puede ser social, política o económica. En psiquiatría, ¿cuáles son las patologías que pueden estar incluyendo los conceptos de violencia? Principalmente, y por eso he traído esto, en niños. Uno diría, bueno, pero es que el niño no puede tener violencia. Es raro que uno hable de violencia en los niños, pero encontramos el trastorno hiperkinético disocial, el trastorno disocial en niños no socializados, los trastornos agresivos no socializados que se inician en la infancia, trastorno disocial en niños socializados en la adolescencia, que abarca el concepto de delincuencia en grupo y trastorno disocial en pandilla, y por último el trastorno disocial desafiante y oposicionista. Entonces vean ustedes que tanto en la impulsividad como en la violencia, en psiquiatría tenemos bastante componente en el cual actuar. ¿Cuáles son los fenómenos que se vinculan a la violencia? Consumo de alcohol y drogas, incidencia de problemas neuropsiquiátricos, delincuencia y criminalidad, desempleo, disfunción familiar, discriminación y exclusión, inseguridad y falta de confianza, baja escolaridad. Por lo tanto, a la par de la violencia, existen toda esta problemática social que tenemos. Y luego, las consecuencias, vamos a tener en la salud física lesiones y traumas, discapacidades, homicidios, embarazos no deseados, entre otros. En la salud mental, depresiones, trastorno de estrés postraumático, enfermedades psicosomáticas, suicidios, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, trastornos de ansiedad. Y en el impacto en la sociedad, principalmente costos de atención a la salud y efectos sobre la productividad y el empleo. Con esto termino mi participación. Ojalá que haya dejado en ustedes una idea de lo que el concepto violencia debemos de tener como médicos, ya que en algún momento nos va a permitir nuestra participación en la sociedad con una visión mucho más amplia y no limitada como la que actualmente se tiene, que la violencia es o por exclusión social o porque la familia está desintegrada. Entonces, esa visión lineal es la que nosotros tenemos que cambiar. Muchas gracias.